Bienvenidos a Éxodo Televisión, un servidor Mario Héctor Silva les saluda esta mañana. Platicamos hoy con la abogada laborista Susana Prieto, a quien le agradezco que nos haya recibido en su despacho, y sobre todo la controversia de tanto que se genera en torno a la personalidad, a la figura polémica de Susana Prieto, todo por el hecho de las luchas en favor de los defensa de los trabajadores, de las luchas sindicales y sobre todo el logro de un sindicato nacional que ya tiene figura y representatividad. Susana, buenos días. Buenos días, Mario Héctor, muchas gracias, bienvenido, aquí tienes tu oficina y gracias por pensar en mí en esta entrevista. Pues prácticamente para que nos comentes qué va a seguir con este movimiento y sobre todo pues una serie de acusaciones y de hechos y dichos contra la personalidad de Susana Prieto como abogada, porque dicen que tú has obviamente cambiado la situación de las maquiladoras y que inclusive has sido la culpable de que muchas de ellas en Tamaulipas se hayan ido por la presión que se ejerció. Bueno, esto es lo que se difunde en los medios informativos comprados, todavía no te compran a ti, pero al rato a lo mejor también. Pero la verdad es un desconocimiento total de lo que ha pasado. De Matamoros, Tamaulipas no se fue ninguna empresa, por el contrario, por las afiliaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, nosotros medimos cómo crece o disminuye el trabajo formal. Y en Matamoros, Tamaulipas, ha crecido. Han llegado nuevas inversiones. Ahorita está la empresa Normax, que está trabajando y que tiene capacidad para 1,000 trabajadores más. Hay 2 o 3 empresas más en expansión. No voy a decir cuáles de ellas, porque algunas ya están listas para entrarle a la pelea de la titularidad del contrato colectivo de trabajo con la CTM, así que me lo voy a reservar hasta la segunda semana de agosto. Soy polémica, siempre se habla mal de mí. Bueno, qué bueno que tú vienes a entrevistarme porque sabes que esto no solo es en Matamoros, Tamaulipas, ha sido en Ciudad Juárez, ha sido en Saltillo, ha sido en Monclova y ha sido donde me paro a defender trabajadores. Quizá por la forma sui generis o especial que tengo yo de defender a la clase trabajadora, y también porque paralelamente a lo que ha sido el ejercicio de mi profesión, también soy activista por los derechos laborales y humanos de los trabajadores. Hace unos años a la fecha, bastantes ya, inicié mi lucha aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, la conoces perfectamente y he estado denunciando estas violaciones de manera constante, no solo a nivel nacional, sino internacional. Soy enemiga de la clase política del país y de la clase empresarial por una sola situación, porque defiendo a la clase vulnerable, que es la clase obrera del país, y por eso soy considerada su enemiga. Y si el control de los medios informativos y de la información antes de las redes sociales siempre ha sido de la clase política y de la clase económica y empresarial del país, pues yo creo que no se puede hablar bien de mí. Ahora, ¿consideras que en este gobierno de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, al que tú apoyaste hace ya poco más de un año, antes de su campaña de la elección, en la campaña de 2018, ¿consideras que las cosas han cambiado con el nuevo presidente de México? Sí y no. Estamos hablando, por supuesto, en materia laboral. Sí y no, porque el Congreso de la Unión, no Andrés Manuel López Obrador, fue obligado a modificar la Ley Federal del Trabajo, algo por lo que luchamos mucho como activista y como abogados durante años, porque se veía venir una reforma laboral con la mafia del poder, como decía el presidente, bueno, todavía dice el presidente de México. Efectivamente, me costó mucho haberme declarado a favor del señor Andrés Manuel López Obrador. Perdí muchos amigos a nivel nacional, sobre todo activistas, por haberme aperturado en mis redes sociales de manera pública a favor del señor Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que México no tenía ninguna opción y no fui la única, fueron más de 30 millones de mexicanos, pero sabes perfectamente que nunca he militado en ningún partido político porque tú eres de Juárez, porque te conozco desde la preparatoria, nos conocemos, fuimos ahí compañeros, entonces éramos unos jovenzuelos. Cuando eso pasó, nunca he militado en ningún partido político. Entonces tenía que votar por el partido político que postula
a la hora presidente de México para poder estar con él, ¿sí? Pero mi campaña siempre fue a favor del señor Andrés Manuel López Obrador y completamente desvinculada del partido Se político. genera una confusión en el equipo político de Morena, se genera una confusión porque muchos morenistas pensaron que por el hecho de que de alguna forma tú estabas apoyando o apoyaste a Andrés Manuel, ibas a ceder en las negociaciones, especialmente en el caso de Matamoros y esa pugna que se dio a principios de año. Yo creo que eso solo pasa en Matamoros, porque aquí en Ciudad Juárez los morenistas estaban claros. De hecho, muchos morenistas son enemigos míos, digo, de abolengo, ¿no? Y si no, vete por ahí por los de La Rosa y verás que son el que tienen el control absoluto de Morena. Que es y competencia. Claro, es competencia. Jamás en la vida han sido mis amigos, incluso ahora que vi un reportaje burdo, escandaloso, difamatorio en mi contra en Televisa, pues no podía faltar Gustavo de la Rosa ahí dando su opinión, ¿no? Que por cierto, muy inmoral, porque él es abogado de trabajadores y creo que si le buscamos a su historia hay mucho que decir. No, yo la verdad nunca he sido morenista. Tengo compañeros que militan en ese partido político que son amigos entrañables de mi persona, pero no milito con Morena. Pero evidentemente, pues bueno, pues obtuve sus simpatías porque sabían que me pronuncié abiertamente a favor de Andrés Manuel López Obrador cuando estaba en campaña para presidente de la República, entonces se mantuvieron neutrales. Pero Matamoros, Tamaulipas, Morena en Matamoros, Tamaulipas, y las personas que las dirigen erróneamente creyeron que porque yo voté por el señor Andrés Manuel López Obrador y lo hice público, siendo una persona pública, iba necesariamente a continuar a favor de este partido político. Y entonces nosotros lanzamos candidatos obreros independientes no registrados por 4 distritos electorales y Morena dio por hecho que nosotros íbamos a llevar a la clase trabajadora a servirla en charola de plata a ese partido político, cuando tú sabes que nosotros hemos mantenido nuestro movimiento completamente aislado de cualquier partidismo. Y eso generó un choque tremendo. Creo que las calumnias y las injurias de que fui objeto por parte de este partido político, empezando por la presidenta nacional, que nunca he visto y nunca me ha visto, y que yo digo que armó una entrevista. Fíjate que va por allá en el mes de mayo a Matamoros y va a un evento público de Morena, con su chalequito de Morena, con su representación de presidenta nacional de Morena, va bajando del estrado de este evento público de Morena y le dicen: señora, ¿qué piensa usted de Susana Prieto Terrazas? No me conoce, nunca me ha visto. En la propia entrevista, yo creo que minutos después de haberla iniciado, en la propia entrevista se confundió con mi nombre, pero cuando baja del estrado le dicen: ¿qué piensa usted de Susana Prieto Terrazas? Dice: esa mujer es una deshonesta, esa mujer es una sinvergüenza que utiliza a los trabajadores para que hagan vallas, que impidan que las empresas trabajen, le ha causado mucho daño a la industria maquiladora, lo sé porque vengo de Canacintra, y una vez que tiene completamente bloqueadas las empresas, fíjate nomás, lo repito y la verdad me repugna, va con la empresa y le pide miles de dólares, millones de dólares, porque por eso es millonaria y la mujer no vive aquí, vive en El Paso, Texas, y su fortuna la ha hecho así, de extorsionar empresas. Y lo peor de todo para mí es que le dicen: oiga, la han relacionado con Morena y con el gobierno federal. Esa mujer, se lo agradezco mucho esa parte de la entrevista, no tiene nada que ver ni con Morena ni con el gobierno federal. Entonces dije, bueno, ya descanso, porque muchas personas que no sabían a nivel nacional luego también especularon y dijeron que yo fui a Matamoros enviada por Donald Trump. No, hombre, me hicieron tan importante en el Universal. Salió, lo peor de todo es que fue un editorial de otro tipo que tampoco me conoce, que fui enviada por Donald Trump, me trataron como terrorista y que Donald Trump me había enviado a desestabilizar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Cuando yo abiertamente hice campaña a favor de
de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, estupideces tras estupideces se dijeron, pero mira, no quiero cerrar sin decirte que para mí fue verdaderamente insultante que a esta mujer le dicen, entonces no tiene nada que ver esta mujer con el sindicato minero de Gómez Urrutia, de Napoleón Gómez Urrutia, y la mujer hace un desdén, pero un ademán y todo, dice, pero por supuesto que no. Él es la otra cara de la moneda. Él es, bueno, mira, se le empezó a transformar el rostro, hablaba de un hombre honesto, de un verdadero representante de la clase trabajadora, y bueno, ¿qué hizo y qué no hizo Gómez Urrutia? Pues nosotros no tenemos más que las fuentes informativas para saber. Ha sido acusado de muchas cosas, pero también fue ungido después. Yo no sé si realmente sea híjole, podría decir sacerdote, pero no, les han achacado tantos pecados a los sacerdotes que creo que Gómez Urrutia es mejor para la señora en Morena. Y entonces trata de voltear todo esto. ¿Por qué? Porque los candidatos obreros no registrados, independientes, iban en las preferencias electorales por encima de sus candidatos de Morena. Ahora, en la realidad, Susana Prieto tiene denuncias, demandas de empresas por sus actividades, por su quehacer, por la defensa que ha asumido de los trabajadores. No tengo ninguna. No Así, tengo de ninguna. plano. ¿De plano? Muchas historias que se han tejido, muchas leyendas. Fíjate, ¿no? que yo vine a mi pueblo, creo que la única vez o 2 veces he venido, pero una de ellas fue aclarar todo lo que salió en Televisa, porque fue verdaderamente repugnante todo no sé por qué mandaron a Guillermo López Portillo primero. Aquí tenemos Televisa, somos un pueblo, pero digo tampoco tan arrabalero, ¿no? Entonces digo, hay Televisa, claro. Aquí hay Coca-Cola y hay Televisa aquí en Ciudad Juárez, y mandan a Guillermo López Portillo. Debe respetarse a los periodistas de Juárez. Claro, sí. de entrevistas especiales, de reportajes especiales. Me cuentan aquí los abogados de Ciudad Juárez que pasó un día entero en la Junta de Conciliación, prácticamente todo el que entraba ahí. ¿Les conoce a Susana Prieto? ¿Qué ha hecho Susana Prieto? ¿Usted sabe de algún acto de corrupción de Susana Prieto? ¿O usted ha sido lesionado por intereses de Susana Prieto? ¿Sabe? O sea, todo ese hombre perdió todo un día. Yo especulo que quizá hubo un pago especial porque no soy una persona política, una figura pública en el sentido de estar involucrada con la política, y violaron mis derechos humanos, mis derechos civiles en Estados Unidos, en México, y me construyeron algo muy terrible, y entre eso estaba que había 10 denuncias en mi contra por falsificación de documentos. Entonces vine y me dirigí rápidamente a la Fiscalía General del Estado, a verificar. Zona Norte, y dije, oiga, espéreme, peligro y vaya yo a ser detenida en cualquier momento, y nada. Pues fíjate que no había nada, y también una abogada amiga me ayudó a hacer un amparo para que de manera escrita pudieran contestarme eso, y lo tenemos. No hay ninguna denuncia o ninguna carpeta de investigación en la que yo aparezca como presunta responsable de la comisión de algún delito. Sin embargo, sí ha habido persecución política. Bueno, yo recuerdo al menos movimientos desde la capital del estado refiriéndose a la personalidad de Susana Prieto como instigadora y obviamente en contra de las empresas, sobre todo de inversión extranjera directa. Así es. Tú sabes perfectamente que cuando empecé esta entrevista te dije que si soy enemiga de los intereses políticos y económicos del Estado y del país, evidentemente siempre van a tener medios informativos que saquen declaraciones a favor de ellos. Esa persecución ha sido con todos los partidos políticos, con el PRI, con el PAN. Bueno, aquí nunca nos ha gobernado Morena, pero pues ya estás viendo lo que pasó con Morena en Matamoros, entonces no me excluyo, por eso te hablo en términos generales de poder político, sea del partido político que sea, porque voy en contra de lo que más protegen los gobiernos, que son la inversión extranjera. Durante mucho tiempo, en Ciudad Juárez y en los 33 municipios de la República, donde está instalada la industria maquiladora, ellos han prácticamente abrogado cualquier otra actividad económica
que no sea la maquiladora. Y por eso la cuidan como la niña de sus ojos y por eso traen trabajo y trabajo. No importa que sea precario, no importa que no tengan un salario digno, que el salario que dan no reúna los requisitos que establece la Constitución, que nuestros obreros y obreras estén muriendo de hambre, que tengan que robarse la luz y el agua porque o comen o pagan la luz o pagan el agua y que los hayan convertido prácticamente en delincuentes. No importa, lo que importa es hacer que como gobierno hacemos como que trabajamos y luego esta viene y nos genera toda una revolución aquí diciendo no se trata de que traigas trabajo, sino de que traigas trabajo bien pagado. Los últimos años nosotros hicimos denuncias de que Tijuana y Ciudad Juárez son las ciudades en la industria maquiladora que menos salario perciben de los 33 municipios en los que hay maquiladora en el país. Entonces, como activistas hemos denunciado toda esta precariedad laboral y nos hemos convertido no solo enemigos de los que tienen el dinero, sino también de sus sirvientes, que son los políticos. Por cierto que Televisa, en uno de los reportes al que tuve acceso, te señala que Susana Prieto es la que se lleva el 20% o poquito más del pastel del total de las demandas que al año se generan en Chihuahua. Yo pienso que también ahí tiene error Televisa. Yo creo que tengo un poco más del 20%. Cuando se trabaja de la manera en que he trabajado yo y como he desarrollado de alguna forma mi prestigio, el éxito del ejercicio de mi profesión, no se tiene más que tener éxito, y el éxito te lleva a tener trabajo y cada vez más trabajo y cada vez más éxito y cada vez más fama. Entonces creo que todavía son pocas. Aspiro a tener el 50% de las demandas que se ventilen en Ciudad Juárez, en Matamoros, en Tijuana, en Monclova, e incluso ¿Quieres en dejar sin Saltillo. trabajo a tus colegas, no? Fíjate que no, quiero darle trabajo a una nueva generación de abogados muy jóvenes que se formen más allá de la intención. Tú te debes de acordar porque estábamos jodidones, venimos de la clase más baja y tenemos conciencia de clase que nos decían, si quieres ganar dinero, mijito, y quieres salir de pobre, o abogado o doctor. Decía mi mamá, mi abuelita, mi bisabuelita, todas por generaciones decían, hay que hacer lana siendo abogado. Yo creo que no creo que ser la única, pero creo ser de esa generación de abogados y de abogadas que pugnamos por darle honorabilidad al ejercicio de nuestra profesión. No solamente se gana dinero trabajando de manera honesta, libre y responsable, porque en la medida que por lo menos en el arancel de abogados de Ciudad Juárez, Chihuahua, dice que nosotros podemos cobrar hasta el 33% a resultas, es decir, cuando ganemos el juicio podemos cobrar hasta el 33% de honorarios. Y ese arancel de abogados, ¿qué crees? Lo hizo el Congreso del Estado, no lo hice yo. Y si soy millonaria de llevar demandas laborales, pues quiere decir que gano muchas. Ahora que lograron la instalación del sindicato, o la consolidación del Sindicato Nacional Independiente 2032 en Tamaulipas, ¿has pensado en alguna posibilidad de instalar o crear un partido nacional obrero? Digo, sí, porque la verdad es que se te mueve el gusanito político, aunque dices tú que no eres política. Fíjate que política sí soy, lo que no soy es partidista. Y ahí yo tengo mucho miedo que choque esta ideología o esta forma de pensar que yo he tenido por siempre. Sí se nos mueve el gusanito porque sabemos que para vencer el sistema solo puede ser de dentro, no de fuera, porque si no el sistema termina contigo. ¿Cómo terminar con toda esta calumnia, toda esta infamia a la presidenta nacional de Morena, de Televisa, de Milenio, de TV Azteca, que se han ensañado realmente conmigo por el movimiento de Matamoros? Nosotros arrancamos, según declaraciones de los líderes empresariales, $300 millones a la industria maquiladora en Matamoros. Yo no cobré ni un 5 por si piensas preguntarme. Pero esta derrama económica la tiene la clase obrera en Matamoros y no tiene precedente histórico de una demanda así. Sobre el aumento salarial del doble del salario mínimo de 176.72 pesos que decretó el presidente Andrés Manuel López Obrador, seguí trabajando por mi cuenta por los pobres,
y logramos un 20% adicional y colocamos el salario mínimo de Matamoros en 212 pesos, como no está en ninguna otra parte del país, solo en Matamoros, y estoy muy orgullosa de ello. Y además conseguimos un bono único de 32,251.40 pesos para cada obrero Juárez, en la maquila. Haz algo por los obreros de Ciudad Juárez. Mira, es que qué bueno que tocas esto por los obreros de Juárez. Yo he hecho muchas cosas por los obreros de Juárez, pero los obreros de Juárez se cansan muy rápido. Los obreros de Juárez no estuvieron ahí. Yo tengo una duda muy cierta ahora. Los trabajadores de Matamoros lucharon por un bono de 32,251.40 pesos porque fui a hacerles las cuentas correctas, o realmente lucharon porque creen en la lucha y porque creen en sí mismos y porque creen que pueden salir adelante. O porque es un estado de conciencia. Yo no soy más que una guía, Héctor. La lucha es de los trabajadores y mi lucha personal siempre ha sido porque ellos y ellas entiendan que la lucha es de ellos, no es mía. Los trabajadores de Matamoros lucharon y le regalaron con su lucha este Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y de Servicios Movimiento 2032 a la República Mexicana, porque no tienes idea de las miles de empresas que se pueden adherir a este sindicato. Ahorita estamos afiliando en toda la República, pero aquí en Juárez luchamos. No puedes decir que no luche por Juárez, porque yo aquí en Juárez tuve plantones que duraron hasta 6 meses afuera de empresas. Presentamos solicitudes para sindicatos estatales, para sindicatos de empresa, cientos de veces en mi carrera, y el gobierno del estado de Chihuahua jamás nos otorgó un registro de ningún sindicato. El único que se dio fue para la empresa ADC por una negociación que desconozco porque yo no fui la abogada, pero se los tumbaron el registro. Entonces nada más se los dieron para que se levantaran el plantón bajo no sé qué negociaciones, pero el registro no se sostuvo. Ahora tenemos el sindicato, ahora los trabajadores de Juárez, de Matamoros y de toda la República se pueden adherir al sindicato y luchar por mejores salarios. Pero esto no lo va a hacer el presidente de la República, ni el secretario general del sindicato, ni yo. Lo tiene que hacer toda la clase trabajadora unida y pues exhortarlos a decirles que sí se puede, que sí se pudo, porque Matamoros es una realidad que surge de la unión, de la organización, de la lucha, de la resistencia y sobre todo de la dignidad de la clase trabajadora. Una última pregunta y va relacionada con un foro en el que participaste recientemente en California, que es ya la visión que se está teniendo sobre cómo combatir la corrupción en las empresas a nivel mundial y en la que están interesados pues, muchos sindicatos. Mira, nosotros acudimos a San Francisco dentro de las actividades que tuvo el Labor Fest. Sindicatos importantes de Estados Unidos, de Palestina, de Turquía, de México, tuvieron participación en este foro y nosotros fuimos a denunciar precisamente la corrupción de las empresas. ¿Por qué surge esto? Toda la vida los periodistas han concentrado, vuelvo a lo mismo, sus esfuerzos en decir que los sindicatos son blancos, que los sindicatos que emanaron del Partido Revolucionario Institucional o del sistema de gobierno, porque los mantuvo el Partido Acción Nacional durante los 12 años que estuvo en el poder, porque nunca reformó la ley para que hubiera libertad y democratización sindical y tuvo la posibilidad de hacerlo. Entonces yo les llamo los partidos de los sindicatos del sistema. Estos sindicatos del sistema, sindicatos blancos con líderes charros que son corruptos, que nunca se registraron ante Hacienda, que nunca rindieron cuentas, que nunca le dijeron a nadie a dónde iban sus dineros y que se especuló por parte de la prensa nacional e internacional que iba a solventar campañas políticas de políticos del PRI o del PAN en su momento. Bueno, estos sindicatos corruptos no existirían si no fueran empresas corruptas. Pero luego los medios informativos dicen, caray, espérame, es que meterme así como con el rollo de la empresa. Así es, tenemos que entrarle, porque, como dije en el principio de esta entrevista, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que habla de la libertad y democratización sindical de los trabajadores como un derecho humano,
fue prácticamente una imposición para el gobierno mexicano en la revisión del Tratado de Libre Comercio. Y viene, dicen ellos, del Congreso de Estados Unidos. Necesito que respeten la libertad y democratización sindical para poder garantizar que los trabajadores mexicanos vivan mejor y para, entre otras cosas, que yo resulte beneficiado con mi problema de migración. Porque si tiene uno, claro, nunca va de oquis esto. Pero yo me pregunto, ¿es cierto esto? ¿O están jugando las empresas norteamericanas a que las leyes se modifican y ellos siguen en la misma? Ahorita nada menos en Matamoros, Tamaulipas, las empresas, ¿sí?, aliadas de los sindicatos, pero las empresas, los gerentes de recursos humanos, los supervisores de recursos humanos, los de producción, le están diciendo a los trabajadores, si te cambias de sindicato, te despido inmediatamente, porque así lo dice tu contrato colectivo de trabajo, porque son tan viejos los contratos colectivos de trabajo que nunca fueron revisados, que la cláusula de exclusión, esa es la que dice, solo pueden trabajar en esta empresa los que pertenezcan a este sindicato. Se declaró inconstitucional hace 20 años por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero todavía está ahí, solo que la ley dice, pues si ya se declaró inconstitucional, debe tenerse por no puesta, pero las empresas le están diciendo, si te vas al sindicato independiente, al que nos bajó 300 millones de pesos para que tú gozaras de esta derrama económica a favor de la clase obrera, entonces te vamos a despedir. Entonces, estos son actos de corrupción que violan la intención del Congreso de Estados Unidos para reformar o para renovar el Tratado de Libre Comercio, y vamos a decirles, mira, aquí tienes un doble juego, dinos cómo vas a poner en la horma del zapato a tus empresas, porque no solo son los líderes charros de los sindicatos blancos, no hay líder charro ni sindicato corrupto sin empresa corrupta. Ahora que hablaste del Tratado de Libre Comercio, la imposición o negociación que se hizo desde entonces con Estados Unidos, obviamente hay un tema que sigue siendo muy sensible y que de alguna forma nos lacera, especialmente a las empresas o a los trabajadores de las empresas en la frontera norte, que es la explotación en las maquiladoras. ¿Hasta dónde realmente y cómo se puede combatir? Bueno, con los trabajadores unidos, nada se puede combatir si los trabajadores no se unen. Ahorita, por ejemplo, el argumento de los trabajadores en Matamoros, que vienen del resultado de la lucha en un triunfo. Sí, es que tenemos miedo de afiliarnos al sindicato porque nos están diciendo que si nos afiliamos al sindicato nos van a despedir. Pues también tenían miedo de emplazar a huelga para que les respetaran su bono de 32,251.40 pesos y lo hicieron. Con todo y miedo lo hicieron, se vale tener miedo. Lo que no se vale es que este miedo nos paralice. La industria maquiladora ha dejado más daños que beneficios en México. No queremos que las empresas se vayan, pero queremos que se reduzca el desequilibrio que existe entre las multimillonarias ganancias de estas empresas y lo por debajo que dejan a los trabajadores con sus percepciones. Queremos trabajadores que tengan vida digna, que tengan salarios dignos, que puedan ir a la universidad o por lo menos otorgarles a sus hijos la posibilidad de salir del hoyo en el que están metidos. Pero todo eso no se logra ni siquiera porque la ley se modificó. Ahí está el ejemplo de Matamoros, que los trabajadores están con el temor. Yo les digo, no tengan miedo, aviéntese, ya se aventó lo peor, ya le sale mejor o más barato llegar a la meta, aunque esté cansado, que volverse a regresar y volver a andar todo ese camino que ya anduvo. Bueno, pues ojalá que los trabajadores de la industria maquiladora, los obreros, no se cansen en Ciudad Juárez y que sigan la lucha. Nosotros nos despedimos, te agradezco, Susana, que nos hayas dado este tiempo, este espacio para platicar sobre toda esta controversia que se formó en torno a tu personalidad, a tu figura como abogada y como activista laboral. Muchísimas gracias por darme el derecho a la réplica, aunque no seas el medio que me ofendió. Gracias, y nos despedimos en otra edición de Éxodo TV en la Mesa Política de Torrefuerte. Hasta entonces.